Si queremos nosotros hacer un impacto como arquitectos sociales, primeramente tenemos que saber dónde estamos, en qué situación estamos. Y solo podemos entonces ver con nuestra mirada hacia atrás las cosas que ya en la historia pasaron. Y sobre todo cuando estamos hablando de cómo debemos nosotros construir una sociedad, cómo nosotros podemos participar en la creación de la cultura, cómo podemos nosotros aportar para que tengamos una cultura que es libre, donde podemos ejercer nuestra libertad dada por Dios, pero también donde podemos ver y crecer en virtud, porque una sociedad que no tiene virtud no estará nunca libre. Entonces yo quiero hablar acerca de esto. Y gracias por estar aquí conmigo. Yo no veo comentarios en este momento, pero quiero hablar de cómo construir una sociedad libre y virtuosa. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender del pasado. Entonces, para nosotros poder ver lo que tenemos que hacer, tenemos que volver al pasado. El pasado nos enseña muchas cosas. La historia es muy importante porque si no conocemos la historia, lo podemos repetir. Y si lo repetimos sin que nosotros de verdad sabemos qué pasó en el pasado, podemos repetir lo malo. Pero también podemos aprender de lo bueno. También podemos aprender de personas, aunque en su contexto, porque a veces hoy día las personas que a veces levantan su voz contra personas que tenían ciertas creencias todavía en el pasado y lo quieren juzgar a base del conocimiento de hoy, que es imposible. Estas personas no tenían el conocimiento que tenemos hoy día, entonces también tenemos que tener cuidado juzgarles y quizás por eso descartar todo lo bueno que ellos hicieron, que sí aportaron a la sociedad, que sí fueron cambios muy importantes. ¿Por qué? Porque las queremos juzgar según nuestras normas de hoy. Esto no es así. Lo mismo puede pasar con nosotros, que dentro de 20 años algunas personas dicen, pero lo que ellos estaban diciendo, esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque también tenemos más conocimiento, por eso sabemos más y podemos también interpretar mejor dónde estamos. Entonces, para construir una sociedad libre y virtuosa, necesitamos estudiar el pasado. La cosa bonita es que cuando escuchamos a Daniel, ¿verdad? Que va a Babilonia como exiliado, él sí estudió el pasado de Babilonia. Él sí, en realidad, se dedicó justo con sus amigos a saber cuál es la historia de Babilonia para poder aportar a Babilonia. Porque eso fue el mandato que recibió de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que saber estudiar la historia. Una de las cosas que pasa, y a veces no somos conscientes de esto, pero para algunos que tienen agendas o ideologías que en realidad van contra la escritura en muchos sentidos, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que reescribir la historia. Entonces, un esfuerzo está hecho para que se reescribe la historia, cuando en realidad la historia no se refleja, o quizás los estudiantes, los jóvenes, no saben lo que pasó en la historia, y por eso podemos caer en lo mismo que pasó en la historia. Y hay cosas horribles que pasaron en la historia. Y son cosas porque las ideologías causaron estas creencias y millones y millones de personas han muerto por algunas ideas que de verdad hoy día quieren levantarse otra vez. Quieren oprimir a las opiniones de las personas, quieren censurizar, como dices, censurizar a nosotros diciendo, estos sí pueden hablar, estas opiniones sí, vamos a cerrar esta cuenta de Facebook, no vamos a hacer esto y el otro. ¿Sabe por qué? Porque si tú no estás de acuerdo con sus ideologías, entonces ellos sienten que tienen el derecho de hacerte callar. Pero así no es. ¿Y sabes por qué esto puede volver a pasar? Que la mayoría de la gente no saben qué está pasando hasta que ya el barco se ha hundido bastante y se han quitado cada vez más de nuestras libertades. ¿Por qué? Porque no estudiamos la historia. Porque en la historia esto pasó. Ya no estoy hablando solamente hace 3, 4 mil años, estamos hablando de hace 100 años o menos de 100 años, 150 años, donde regímenes de dictadores, de fascistas, de personas que creían de verdad, el comunismo es un ejemplo de esto, sabes, en Rusia, los gulags, cosas así que son tan recién en realidad, que cuando no conocemos esto como hijos, como jóvenes, como personas, entonces podemos caer en lo mismo, porque se ven los mismos patrones. Entonces, es tan importante conocer el pasado para no caer en algo que en realidad no debemos repetir. ¿Okay? Lo segundo es, tenemos que saber dónde estamos. Como ya te dije,
Para poder saber dónde ir, tenemos que saber dónde estamos. Y cuando hoy día nosotros miramos alrededor de nosotros, hoy tuvimos una reunión en la universidad con varios abogados, es un grupo muy dedicado a contribuir a la sociedad, están estudiando en la universidad, algunos tienen cargos muy altos, responsabilidades muy grandes en su país. Y ¿sabes qué? Estábamos hablando de que poco a poco, si no nos damos cuenta, y de hecho fue en el contexto del curso que están estudiando el rol de gobierno que tenemos en la universidad y nuestra responsabilidad como ciudadano en el gobierno. Les ha impactado tanto, estamos hablando de abogados que estudiaron hace muchos años, personas que conocen las leyes, conocen las historias o la historia, pero no conocían el enfoque que le estamos dando en esta clase, gracias a Antonio también López, un histórico que estaba en esta clase, y entendieron la importancia y también la verdad acerca de cuánto afectó, por ejemplo, la reforma, lo que son los cambios que hoy día, bueno, hoy día lo están robando, pero lo que hemos recibido, las libertades, los derechos de mujer, muchas cosas que hoy día existen gracias a lo que fueron los principios bíblicos establecidos o redescubiertos. ¿Sabes por qué? Por gente cristiana en el pasado. Entonces es muy importante eso. Entonces ver dónde estamos, ¿para qué? Para construir una sociedad libre y virtuosa necesitamos una visión del futuro. Yo en este tiempo, acabo de hablar también con una pareja en Canadá y ahí están encerrados por el COVID, no pueden ni salir por la noche. En realidad no pueden salir de su casa excepto por comprar algunos productos o del mercado, pero no pueden tener personas o una o más personas en su casa y están como wow, esto está muy difícil para ellos. Y yo estaba hablando con ellos y en realidad yo estaba pensando, mira, para nosotros salir de donde estamos, ¿verdad? En la situación donde estamos, necesitamos una visión de futuro. Estaban hablando de que querían hacer esto, el otro, sabiendo que lo podemos hacer. Pero tienes que saber dónde estás, cómo es el pasado, dónde estás y qué es el futuro que Dios quiere para nosotros. Entonces, una vez cuando tienes esa visión, ya puedes empezar a trabajar en ella. Y lo que quería decir con esta pareja es que ellos sintieron que el año 2020 fue un año perdido. Fue un año donde en realidad yo no siento así. Yo siento que hay cosas que pueden pasar, pero no quiere decir que por eso esta situación causa que nosotros no podemos crecer o no podemos adaptarnos o podemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Pero parece ser para ellos sí. Y no solo esto, yo estaba hablando con mi hermano. En Holanda tenemos más o menos las mismas reglas allí ahora. Y se sentía muy solo. ¿Por qué? Porque no podía salir por la noche tampoco. Es que es increíble lo que estos cambios a nivel social pueden causar también psicológicamente en personas. Y tú y yo, cuando estamos allí, podemos entrar en una depresión como hasta casi a nivel social. Y perdemos la esperanza. Lo bueno de un arquitecto social, creo yo, de alguien que está en relación con Dios, un cristiano, es alguien que ve, no desde donde está, pero ve desde los diseños del cielo. Entonces, estudiamos la historia, tenemos la Biblia llena de historias que son tan inspirador y tan ejemplar para nosotros, que no es porque es viejo, no, los principios que están ahí todavía sirven para nuestras vidas, ¿verdad? Yo estoy ahora escuchando otra vez la Biblia, toda la historia de David. Y es increíble cómo esto me inspira, pero qué tiempo vivían, qué hombre era, de sus errores, porque eso es lo bueno de la Biblia. Y la Biblia habla de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, ¿verdad? Muchas historias solo encuentran las cosas buenas, pero la Biblia no. La Biblia habla de todas las cosas buenas que hizo David, pero también las cosas que no hizo bien, ¿verdad? Y aprendemos de ellos porque afecta a nuestra vida, afecta a la sociedad, afectó al reino de David, al reinado de David, y impactó la sociedad por las cosas que él hizo cuando fue a la cama con Betsabé. Entonces, hay cosas así que tenemos que entender. Para construir un futuro libre y virtuoso, necesitamos conocer el pasado, aprender de ella y decir, eso no, eso sí. Y luego ver dónde estoy para crear una visión del futuro. Y cuando ya tenemos una visión del futuro, necesitamos también un mandato. Y este mandato yo quiero volver a mencionar.
Ustedes saben que yo he hablado de esto antes. Cuando Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia, el mismo profeta Jeremías que vivía en el mismo tiempo, les hablaba de parte de Dios, diciendo que no creen que ustedes van a salir de aquí en unos años. Esto va a ser por tiempo. Y no solo esto, Dios quiere que aprovechen el tiempo. Sois exiliados, como Pedro, en 1 Pedro dice que somos exiliados. Somos cristianos, pertenecemos al reino de Dios, pero vivimos en este mundo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en este mundo? ¿Cómo podemos contribuir a esta sociedad? No retroceder de la sociedad y la participación en ella, como muchas veces hemos hecho o nos han enseñado que la sociedad son pecadores y nosotros no. Entonces, no podemos estar allí con ellos, ¿sabes? Como no podemos contaminarnos. En realidad no es así. Y Daniel entendió eso cuando Jeremías habló de esto. Dice, y trabajan por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié. Al destierro, dice Dios, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¡Wow! Entonces, por no participar en la creación y el desarrollo de la sociedad puede causar que nosotros no recibimos la prosperidad. Porque eso es lo que la Biblia dice. Y la palabra prosperidad es shalom. Que Dios dice, yo quiero bendecir Babilonia. Yo quiero bendecir, Daniel, donde estás tú con tus amigos. Yo quiero, en realidad, derramar mis diseños ahí en ese mismo lugar. Y Daniel, seguro Daniel como yo, diciendo, ¿cómo es eso, Dios? A ver, yo estaba en mi país, ahora en el templo, con todo lo que yo necesitaba, yo estaba bien, religiosamente bien, era la tierra prometida, ahora estoy aquí. Y estoy en un lugar donde nada parece, a donde tenemos que estar, que tú habías dicho que tenemos que hacer. ¿Sabes cómo? ¿Qué hago? Y Dios dice, no. A ver, da igual donde tú estás. Da igual qué malo está el entorno donde tú estás. Tu papel en la sociedad como arquitecto social, Daniel, es que busques el shalom de la ciudad. Y Daniel se puso a trabajar, como ya he dicho. Se puso a trabajar a estudiar la historia, porque solo puedes cambiar el futuro cuando conoces la historia. Lo voy a repetir. Solo puedes cambiar el futuro cuando conoces la historia. La historia. Número 2, se preparó. Muchas veces no estamos preparados. Pensamos que podemos votar por un hombre cristiano o un pastor que se convierte, un pastor quizás influyente que se convierte en presidente, porque quizás tenemos los votos, pero eso no quiere decir que este pastor esté preparado para ser un líder del país. Entonces tenemos que prepararnos también, tenemos que estar preparados. Esto es lo que hizo Daniel. Entonces, Daniel primeramente estudió la historia, aprendió los idiomas, empezó a ver cuál era su lugar allí para servir, para contribuir, en vez de retirarse y decir, no, yo soy un judío, yo quiero orar con Dios, yo no quiero meterme con esto ni el otro. No, él se comprometió con el cambio en la sociedad y de hecho lo hizo. Es una historia para mí, una de las más inspiradoras de lo que yo veo como un arquitecto social. Para mí, Daniel es un ejemplo de un arquitecto social. Usó sus dones, escuchar la voz de Dios para servir y para causar que la sociedad prosperara. No era el número uno, pero sí era la persona que influenciaba al número uno. Él sirvió bajo 4 reyes. Fíjate. Entonces necesitamos ¿qué? Conocer la historia para cambiar. Necesitamos saber dónde estamos, para saber qué visión tengo que tener para cambiar dónde estoy. Y número 3, aquí necesito un mandato. El mandato viene de parte de Dios. El mandato que Jesús nos dio es igual a este mandato. El mandato dice Jesús, id y haced discípulos de todas las naciones. No solamente de personas, pero dice etnos. Etnos son grupos de personas que la Biblia, etnos es traducido en naciones, son personas que se unen por diferentes cosas que creen, son su forma de ver el cosmos, su cosmovisión, es la forma que viven, tiene que ver con la educación, la religión, con muchas cosas que forman una cultura, que se llama nación ahí, cuando Jesús habla en Mateo diciendo, id y haced discípulos. ¿Cómo es hacer discípulos? Es buscar la prosperidad de cada uno de ellos. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Para el Evangelio no solamente la salvación, es el Evangelio del reino.
Es el evangelio del poder de Dios, donde Dios empieza a manifestarse por medio de su iglesia en la esfera donde estamos. Y por eso podemos contribuir y podemos ver el cambio. Wow. Yo tengo esta taza. Ahí, lo limpié para llevarlo aquí al estudio. Pero yo saqué una foto justo antes, que me lo regaló un amigo que también está muy dedicado a todo este tema. En realidad dice el evangelio, la Biblia existe en cuatro evangelios. No cuatro evangelios, pero son como 4 pasos. Primeramente es ought, es decir, en inglés, en español es debería ser. Cuando vamos a Génesis, tenemos el modelo del diseño de Dios para el hombre. Andar en relación con Dios, estar con Dios en su presencia y desde ahí manejar todo lo que el hombre tenía que manejar, ser el mayordomo de lo que Dios había creado. No simplemente disfrutar, era trabajar, era multiplicarse, era del grano a hacer pan, del uva a hacer vino, de reinventar cosas, crear cosas, co-crear con Dios. Y todavía esto existe. Lo podemos usar para bien o para mal. Lo que pasa es que esto se perdió. Entonces lo que vemos es lo que es. This is what it is. Yo estoy hoy día en este lugar donde yo vivo, donde me he preparado, donde tengo un deseo de servir a Dios y estoy haciéndolo en la iglesia, pero ¿qué hago yo en la sociedad? ¿Cómo puedo yo causar que la sociedad se mantiene libre, donde la gente tiene sus libertades, también los que no piensan como yo, donde nos respetamos, donde mostramos amor y cariño y respeto? ¿Y sabes cómo? Porque somos virtuosos. Somos gente que tenemos virtudes en nuestras vidas o dones, no solo dones, pero fruto del Espíritu Santo que muestra y manifiesta como Jesús el carácter de Dios en la sociedad. Entonces, estamos en la segunda situación es que vivimos en un mundo caído en pecado, donde el diablo parece que tiene todo el poder, pero no es así. Porque luego miramos cómo puede ser. ¿Quién? Esa es la palabra de esperanza que nosotros tenemos y tenemos que decidir también repartir en el mundo alrededor de nosotros. No repetimos. Yo no puedo hablar con vecinos aquí que están de desacuerdo con esto, con el otro y con otro, y siempre es algo negativo. Hablando de lo que no debe ser. Pero ¿por qué no me hablas de lo que sí puede ser? ¿Qué hace un arquitecto social que busca una solución, que habla fe, que dice que sí es posible? ¿Quién? Que sí se puede, ¿verdad? Y luego es cerrar. Porque si nosotros nos unimos con Dios en la oración de Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, juntos lo podemos hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes ser parte de esta transformación? ¿Cómo puedes tú ser parte de esta transformación? Hablamos de los 7 montes, 7 esferas que forman una cultura, que crean todo lo que se vive en una cultura. Y hay mucha diversidad. Hoy día tenemos no solamente un etnos, por ejemplo, cuando estamos hablando de naciones, pensamos a veces, yo por ejemplo, me encanta México, pero en México hay diferentes provincias, hay diferentes estados, hay diferentes zonas, y es muy diferente uno al otro. Aún la forma que la gente a veces hablan, cocinan, aunque hablan todo el español. Lo mismo en Europa. Europa es mucho más pequeño que México. Yo creo que toda Europa encaja en Texas, el estado de Texas, tan grande es Texas. Pero en Europa tenemos muchos etnos. También entender esto, que un país, una nación, no todos igual. Entonces tenemos que ver qué esferas están influenciando cada etnos. Y ahí tenemos que estar. Y ahí tienes que preguntar, Señor, ¿cuál es mi lugar? Yo soy alguien que recoge la basura. Bueno, no hay trabajos que no son honrados. Bueno, hay trabajos que no se debe hacer porque no son de la voluntad de Dios. Entonces, yo estoy hablando de que da igual qué tipo de trabajo haces. Yo he hecho trabajos, quizás ustedes no se lo esperan, pero trabajos muy sucios, muy feos, en lugares que yo no quiero que nadie esté, pero lo tuve que hacer para ganarme dinero. Entonces, ¿qué? Mientras que lo haces para contribuir, para buscar la prosperidad de la ciudad, eso es alabanza para Dios. Pero luego te mejoras, esa es la vida, te mejoras, vas aprendiendo, vas mejorando, vas estudiando, vas en tu tiempo libre preparándote para poder ser una mayor influencia, una mayor contribución. Y cuando eres una mayor contribución,
también eres una mayor influencia. Y cuando eres una mayor contribución porque ofreces más, también el precio tuyo sube, ¿verdad? Porque la gente van a querer lo que tú eres y lo que tú haces. Así es. Hoy día yo valgo mucho más para, por ejemplo, para empresas o para el ministerio que hace 30 años. ¿Sabes por qué? Porque yo sé mucho más. Y se espera que sea así, ¿verdad? Crecemos. Y nosotros de lo que sabemos podemos contribuir. Y si lo que tú sabes y lo que tú eres es único, que tiene su propio niche, que es algo que la gente necesita, y no hay tantos que lo saben como tú, ¿sabes? Tu precio automáticamente sube. Así, tú puedes determinar al final cuánto tú vas a ganar. ¿Sabes? Eso no tiene que hacer gobiernos, no tiene que hacer otros. No, lo tienes que hacer tú, luchando y mejorándote cada vez. Y así, tú mismo controlas, en ese sentido, tu futuro también económico. Pero depende de cada uno. Si tú inviertes en ti mismo, vas a también recoger el fruto de esa inversión. Si tú no haces nada y te quedas igual o siempre estás viendo la tele, jugando a juegos, entonces no vas a mejorar y tampoco la gente van a querer tenerte a ti. Si tiene que elegir, buscan otros. ¿Ok? Entonces es importante ver cuál es tu lugar, qué tienes que hacer como Daniel, qué puedo hacer para contribuir a la sociedad. Y yo sé que cada uno de nosotros, amas de casa, muy importante, profesores, personas que trabajan en negocios, que son hombres o mujeres de negocios, personas que trabajan en restaurantes, que tienen restaurantes, etc. Cualquier esfera donde están, personas en el gobierno, ¿verdad? ¿Para qué estamos en el gobierno? Para servir, no para que nos sirven. Es para buscar la prosperidad de la sociedad. Y con eso quiero animarles, ¿sabes? Porque tenemos que ser transformados para transformar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablamos? Tienes que conocer el pasado, tienes que estudiar el pasado, pero no estudiar cualquier cosa. Empieza a estudiar de verdad las fuentes que existen, las fuentes reales donde tú puedes aprender, wow, ¿qué pasó en mi país? Quizás ustedes de un país, porque todos los países latinos en Latinoamérica, Centro, Suramérica, antes estaban bajo la opresión o española o portuguesa, ¿verdad? Y algunos holandesas, ¿sabes? Como, bueno, sí, habían los que oprimían más que otros. De todas formas, no era como se debía hacer en muchos casos, el abuso de poder, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estudiar y tenemos que ver qué ha pasado, qué gobiernos hemos tenido, cuáles son los resultados de ellos y qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo como individuo puedo aportar, qué puedo yo aportar cuando estoy votando, qué puedo aportar yo para la sociedad para que prospere. Entonces te quiero animar, porque sé que tienes el deseo de buscar a Dios, tienes el deseo de servirle y sé que tienes un lugar muy específico, el por qué tú existes, el por qué tú estás y eres, como Dios te ha hecho único para tomar ese lugar en la sociedad que necesitas tener. Y en realidad todo el programa que hemos creado en la universidad que tenemos, y es una universidad que es abierta para todos, no necesitas hacer un examen, no, tú puedes entrar y puedes empezar a participar. Imagínate que si tenemos personas tan altos, en este caso, que son de la Corte Suprema de un país, que están estudiando en nuestra universidad. Lo digo porque si aún personas como estas están viendo que, wow, yo puedo crecer en entender mejor cuál es mi rol, cómo encajo en todo este plan de Dios. Entonces seguro que para ti también.